iglesia, Dios los bendiga. Estamos en vivo desde Facebook, hoy desde Creciendo Juntos, un espacio que hemos creado con todos ustedes para animar, para edificar a la iglesia, invitando también a diferentes amigos, diferentes maestros, líderes, pastores que llevan mucho más tiempo en el ministerio y que tienen mucho por enseñarnos. Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial, una persona que realmente ha impactado personalmente mi vida. Lleva aproximadamente 41 años de ministerio. Bueno, tiene títulos de pastor, ha estudiado 4 años en el Instituto Bíblico como pastor, 3 años en el seminario con maestría en misiones transculturales, ha sido pastor de jóvenes, misionero en diferentes países, director de misiones en universidad pública, y hoy actualmente es director del Centro Mateo, que es un centro para capacitar y hacer discípulos y también capacitar eh, candidatos misioneros. ¿Sí? Entonces, hoy tenemos con nosotros a Trevor Goddard. Trevor, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, Brian. Aquí estamos en Guadalajara, aguantando el COVID, pero muy bien, gracias a Dios. Qué bueno estar con ustedes. Ok, Trevor. Pues me alegra muchísimo tenerte por acá, de verdad es una bendición. Recuerdo muy bien hace un año estando allá en Centro Mateo y de verdad pues nadie se esperaba que en un año iba a pasar todo esto, pero eh, igual vivimos muy agradecidos con Dios por esa oportunidad de poder haber estado allá bastante tiempo, 6 meses con ustedes en el Centro Mateo y aprender tanto de ustedes. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, fundamental, que me parece muy, muy apasionante, y es el tema del discipulado, ¿no? Y yo quiero que Trevor nos hable un poco de dónde nace el concepto de discipulado. Ok, pues el discipulado para mí es algo muy cerca, es algo que hemos prácticamente dedicado nuestra vida en ese campo, haciendo discípulos. Empezó en Colombia hace ya 30 y más años atrás. Y y quizás muchos piensan que el discipulado tiene su nacimiento con Jesús, pero realmente fue el medio que usaron otros antes de Jesús para transmitir su mensaje a los demás. Platón, Sócrates lo usaba ese método, y cuando Jesús entró, pues en la historia, él decidió usar ese mismo método, y muy temprano en su ministerio él llamó a 12 personas, o sea, dedicó su tiempo a nada, prácticamente a ellos por 3 años, y para hacerles discípulos. Y al final, después de 3 años de andar con él y conocerlo bien y su mensaje, pues él los dejó el mandamiento, no solo para ellos, sino para todos los cristianos: vayan y hagan discípulos. También dijo en Juan 20, que es un pasaje muy bueno para entender eso: como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. En otras palabras, Jesús está diciendo: en la misma manera que Dios me envió a mí al mundo, ¿qué hice? Pues yo hice discípulos. Y es para repetirlo, es para hacer lo mismo. Y eso es lo que hizo Jesús por 3 años. Wow. Y hablemos de la tarea como tal, de por qué es importante hacer discípulos. Muy concretamente, ¿por qué
es importante que nosotros, los creyentes, los seguidores de Cristo, hagamos discípulos? Ay, ¿dónde? Eso es buena pregunta. Um, pues para mí la cosa más obvia es cumplir, es obedecer la gran comisión que nos dejó al final de su vida. Si no estamos obedeciendo ese mandato de hacer discípulos, que es lo que Él hizo y lo que nos envió a hacer, pues ¿qué más estamos haciendo si no estamos cumpliendo quizás lo más grande que hay en la Biblia, amar a Dios y amar a los vecinos, prójimos, y eso incluye hacerlos en discípulos. Jesús podría haber hecho 1000 cosas para mostrar su salvación al mundo. Él tenía muchas opciones de mostrar su poder y hacer cualquier cosa, pero decidió escoger a 12 personas y a ellos les dedicó a su vida 24/7 para convertirlas en sus discípulos. Eso fue su estrategia. Dedicó todo su tiempo en hacer discípulos a ellos. Y interesante, él no tenía un plan B. Cuando nos dejó ese mandato y se fue, no hay otra forma para lograr la salvación a todas las naciones, sino por hacer discípulos, y eso cae en nosotros como sus hijos, como sus seguidores, como sus discípulos. No hay otro plan. Todo depende de que sus discípulos hagan otros discípulos en cada generación, obedeciendo ese mandato. Por eso es tan importante entender, y no solo entender, sino ponerla en práctica, obedecerlo. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, sí, genial. Y de eso me da pie a otra pregunta, digamos, que es como el centro de lo que queremos tocar en esta noche, y es en la práctica, en el día a día de hoy, en el contexto actual, ¿de qué se trata hacer discípulos? ¿Es simplemente un estudio bíblico? Mejor dicho, ¿qué es? ¿Qué no es hacer discípulos? ¿Qué es o qué no es hacer discípulos? ¿O qué es todo lo que realmente abarca? Me acuerdo mucho que tú usas como una palabra que es paquete, ¿no? Que es todo lo que encierra ese paquete del discipulado. ¿Cuántas horas tenemos aquí? No, bueno, ¿cómo voy a contestar esa pregunta? Jesús dedicó 3 años. Entonces, para resumir en unos minutos qué hacía para hacer discípulos es un desafío, pero bueno, vamos a intentar. ¿Qué implica? Pues primero, yo creo que tenemos que empezar donde Jesús empezó. Él mismo escogió algunos, 12 nada más. En otras palabras, él dejó afuera muchos más que quizás querían seguirle, pero eso muestra que hay límites de tiempo y cuando estamos pensando en hacer discípulos, pues hay que empezar ahí, hay que pensar cuánto tiempo tengo, cuántos son mis límites, cuántas personas puedo escoger intencionalmente, no solo voy a hacer discípulos en la forma de escribir un libro o dar un podcast en Facebook o lo que sea. Pero Jesús era muy intencional en escoger ciertas personas. Creo que eso es un elemento muy importante. Cuando hablamos de hacer discípulos en la iglesia, no sé si tú has tenido otra experiencia, pero cuando yo pregunto, ¿cuántos de ustedes, pastores o laicos, están haciendo discípulos?
en tener sus propios discípulos, un grupito que ya sabe que hay un acuerdo, que hay un plan, que hay una estrategia. La mayoría dicen que no he escogido algo tan intencional o alguien. Hay que empezar con ese parte, porque Jesús lo hizo y es un modelo para nosotros. Otro elemento que pienso que es importante es hay que ser vulnerable, transparente, hay que vivir con ellos. Hoy en día no estamos usando este método de hacer discípulos para transmitir un mensaje. Más bien, ¿qué estamos haciendo? Hemos pasado a otra forma. La universidad es un medio para pasar un mensaje de un profesor a un alumno. Es a través de clase, de cuaderno, de pluma y de enseñanza, usando palabras casi únicamente. Y pienso que el método de hacer discípulos en el sentido que ellos van a vivir con uno, van a andar con uno, no solo en estudios bíblicos, sino en la práctica, en hacer toda la vida juntos. Eso implica tiempo, eso implica transparencia. Uno no puede vivir con los discípulos por meses y hasta 2, 3 años sin saber todo de uno. O sea, cuando uno empieza a ser discípulos, uno tiene que reconocer que van a tener el derecho de seguirte a ti. Y si tu vida no anda bien con Dios, pues ellos van a ver un problema ya. Si hay pecados secretos, pues tarde o temprano van a encontrar la esencia de uno. Entonces es una invitación a uno poner su vida en orden con Dios cada día. No guardar secretos, no pues ser hipócrita. Es ser real, es ser genuino. Y eso implica ser vulnerable, transparente. Eso es una parte, creo, es una razón por la cual muchos no quieren hacer discípulos, porque dicen, no, es que ¿quién soy yo para hacer eso? Tengo problemas, tengo cosas que tengo que arreglar primero. Y bueno, Dios nos invitó, nos mandó a ser discípulos, entonces debemos ya poner nuestras vidas en orden, no solo para ser discípulos, sino para mantener una relación bien íntima con Dios. Entonces, ¿cómo vamos? Hay que escoger discípulos intencionalmente, hay que dedicar tiempo con ellos, hay que ser real, vulnerable, transparente. Hay una parte que quizás está faltando mucho cuando hablamos de hacer discípulos. Tiene que ver con un currículo que viene de la misma forma que Jesús utilizó. Déjame un segundo para explicar eso. Y viene del libro de Mateo. Yo estudiaba Mateo varias veces en los primeros años de hacer discípulos, tratando de entender las claves que realmente hizo Jesús. Y descubrí que Jesús, desde su bautismo hasta la última semana, antes de su muerte, él dedicó su tiempo a 4 grupos de personas. Eso me llamó la atención mucho, que él pasaba todo su tiempo con 4 grupos de personas. Uno, las multitudes, enseñándoles, predicándoles, pero en multitud, en grupo grande. Segundo,
los que estaban llegando a Jesús con un favor, pidiendo un favor de sanidad para un familiar, echar demonios, una necesidad en particular, yo he puesto el nombre interruptores, los que llegaron a Jesús. Él estaba en camino a cumplir su misión para el día. Llegaba alguien, le tocó: maestro, ven conmigo, tengo una necesidad. Y él siempre los atendía. Pero en el mismo momento, él tenía un diálogo con ellos. Todos los demás allá escuchaban el diálogo y ahí salía doctrina, compasión, misericordia, amor, ya en la calle, no en su casa. Tercer grupo, los líderes religiosos que llegaron a Jesús para hacerle una trampa, para tratar de hacerle caer y tener razón para ponerle en la cárcel o matarlo. Y otra vez salió mucha doctrina, mucha pregunta, contesta y respuesta y todo. Y el cuarto grupo fueron los discípulos. Y en diferentes ocasiones Jesús les invitó aparte a una montaña, a un lugar para explicar una parábola o algo así. Entonces tenemos 4 grupos. Él pasó más o menos 25% de su tiempo con multitudes, otro 25% con los interruptores, otro 25% con líderes religiosos y el último 25% con los discípulos, nada más enfocándose en ellos. Pero los primeros 3 grupos podemos clasificarlos como no creyentes, usando términos ahora. No creyentes. Buscaban a Jesús algunos, pero todavía no tenían esa relación con él. Y él estaba enfocándose en ellos para evangelizarlos, para enseñarlos. ¿Y dónde estaban los discípulos? Estaban con él, estaban escuchando, observando, a veces participando, pero no fue el enfoque en ellos. Entonces Jesús estaba, hay un dicho, matando 2 pájaros con un solo tiro. Él estaba evangelizando a los perdidos, pero a la misma vez haciendo discípulos a los ya que los que andaban con él. ¿Y qué hacemos nosotros? Cuando yo estaba haciendo discípulos, prácticamente todo mi tiempo era en hacer un estudio bíblico en una clase dentro de la casa, con cuaderno, con pluma, con estudio bíblico, pensando, eso es hacer discípulos. Pero yo estaba faltando una gran parte. Eso es llevar sus discípulos afuera y hacer ministerios con ellos, con los perdidos, con los que tienen necesidades. Entonces empezamos diferentes ministerios de ir a orfanatos, centros de rehabilitación, parques para evangelizar. El currículo es muy abierto cuando uno está fuera en la calle. Todo está abierto. La enseñanza, quién sabe dónde va, pero Dios maneja eso y pienso que es una forma para ser discípulos que no estamos usando mucho. Y es un poco peligroso, es un poco difícil porque uno no tiene control. Uno está, quién sabe qué va a pasar cuando los llevan a un parque para hacer algo. ¿Me entiende esa dinámica de enfocar no solo en los discípulos para ser discípulos, sino en los perdidos? Pero los discípulos están recibiendo mucho en ese proceso. Es un paquete total. Y un paquete que, digamos, habla de que no solo es un estudio bíblico, eso hace parte de, no solo es
hacer un ministerio juntos con los discípulos, sino que es parte de. Y Sí, no solamente es todo eso, sino tú has dicho algo muy importante y que nos falta muchas veces, es tomarnos el tiempo con las personas individualmente, conocer sus vidas, permitir que ellos también vean en nuestras vidas completamente como somos, con nuestras luchas, con nuestras cosas buenas y cosas malas, ¿cierto? Y todo eso abarca el paquete de lo que digamos, se trata hacer discípulos. Y eso también me nace otra pregunta, y es entonces, ¿cómo debemos o cómo podemos escoger a nuestros discípulos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos ver en ellos también? Hay algunas cualidades que tú digas, no, tal vez la persona, y recuerdo, me adelanto un poquito, recuerdo que yo te hacía esta pregunta en Centro Mateo y tú me decías, un discípulo debe estar principalmente dispuesto y disponible, ¿sí? Porque puede estar dispuesto, pero no está disponible, entonces no hacemos nada, o viceversa, ¿no? Entonces, sí. pero a tu criterio, ¿qué otras cosas podemos ver para escoger a nuestros discípulos? Y también, ¿cuántos podemos escoger? ¿Será que podemos discipular 1000 a la vez o con uno o con cuántos? Pues mirando el ejemplo de Jesús también, él pasó toda la noche orando a su Padre por los que él iba a escoger. Creo que él mismo sabía que hay muchas opciones y cuando ya terminó la noche, él sabía cuáles son los 12 que iba a escoger. Y eso invita mucha crítica porque los demás pueden decir, no, ese pastor está escogiendo 4 de sus favoritos y yo no soy parte de su grupo y no, eso no es justo y invita mucha crítica. Entonces uno debe saber de Dios cuáles son que Dios está invitándote a escoger. Empieza ahí. Segundo, como tú dices, pues si alguien no está dispuesto o disponible, pues no va, no va a funcionar, porque requiere tiempo, requiere un corazón dispuesto para seguir y aprender. Y, y pues eso también tiene que ver con el derecho que la persona tiene para imitarte a ti. Y eso es algo, wow. Muchos dicen que no, ¿quién soy yo? Yo todavía falto mucho en mi vida. Pero eso es lo que dijo Pablo. Imítame a mí en la manera que yo imito a Dios. Entonces estamos invitándolos a formar parte de nuestra vida. Y pues ellos tienen que ser cómodos con eso y reconocer que es una invitación muy especial, pero también es una responsabilidad del discipulador. Pues en cuanto a cualidades, no, yo no pienso que debemos poner tanta énfasis en eso. Lo mejor es que uno va a pensar, fulano sabe cómo predicar muy bien o compartir la palabra, ya tiene dones en ese campo y quiero que sea mi discípulo. Los que Jesús escogió, wow, fue un grupo de mucha diversidad, con muchos problemas, y ya podemos ver eso en los evangelios. Pero durante los 3 años, Jesús pudo hacer todo para ver una transformación de ellos. Y eso es lo que esperamos en un discipulado. Entonces, yo creo que lo más importante es orar y ya buscar gente que están dispuestos y disponibles.
Y hablábamos hace tiempos de este tema y tú me decías algo bien importante también, que haya como una fecha límite, o sea, estipular una fecha. Háblanos un poquito de cómo se puede hacer esa estimación de fechas. Ah, ok. Y también me preguntaste de cuántas personas, y eso depende también del tiempo disponible, pero yo pienso un grupo de 3 o 4 para uno es suficiente para dedicar mucho tiempo para siempre tener tiempo para ellos. Si uno tiene un grupo de 100, pues no va a ser algo muy personal. Um, en cuanto a tiempo, también eso depende, pero yo pienso que un tiempo de un año quizás suena mucho tiempo para alguien, pero depende de cuántas veces puedes ver a esa persona durante la semana. Si es una vez a la semana y está haciendo quizás un estudio bíblico y en otra semana estás llevando a ese discípulo a hacer un ministerio juntos, o en otra ocasión quizás están haciendo algo familiar. Eh, Permíteme decir que el discipulado no solo incluye cosas espirituales. Yo recuerdo llevando jóvenes al estadio de ver fútbol en Cali, viendo un clásico entre América y Cali, y fue muy mal lo que hizo el árbitro una ocasión, y todo el mundo estábamos gritando y algunos tirando cosas, y yo en ese momento al lado de mi discípulo, yo reconocí que en este momento, en todas las acciones que estoy haciendo, estoy disciplinándolo. Y eso tiene mucho valor en un estadio. Uno puede hacer mucha enseñanza a través de sus acciones. Entonces, todo depende del tiempo que uno tiene. Si es una vez a la semana, quizás va a durar 2 o 3 años. Pero si es 2 o 3 veces a la semana, yo creo que en un año puede tener buen efecto en hacer discípulos. Y Pero debe sería, tener un final. ok, y sería bueno estipular eso o sea, antes de empezar el discípulo, digamos que ya oramos, ya vimos que esa persona está dispuesta, está disponible. Es bueno en ese momento decirle, bueno, yo quiero caminar contigo 1 año, 2 años, 3 años y, mejor dicho, vamos hasta diciembre, 1 de diciembre del 2022. Sí, es bueno porque quizás la persona es algo nuevo y va a pensar, eso nunca va a terminar, eso es un compromiso de vida. No, no puedo, pero si dice que es por un tiempo limitado, pues ya pueden apuntar un fin para esa fecha, y quizás ser flexible, que uno llegue a esa fecha y reconocer los dos que realmente faltan más cosas para cumplir, y ya puede seguir por otro tiempo. Pero es siempre bueno establecer una fecha de empezar y terminar. Ok, Trevor, para terminar, una última pregunta. Ahora, ¿dónde podemos o debemos hacer discípulos? Estamos hablando, ya entrando un poquito en el tema de misiones, pero también teniendo en cuenta esta situación mundial, esta crisis mundial. ¿Cómo se aplica el discipulado en estos tiempos de cuarentena? Eso es algo particular. Um, pues gracias a Dios tenemos la tecnología para mantenernos en contacto con ellos. El limitante es que no podemos salir juntos a hacer algo con no creyentes para mostrar compasión, misericordia, donde sale doctrina, enseñanza y todo. Entonces,
creo que es un tiempo para aprovechar un avance muy profundo en cuanto a la enseñanza bíblica, porque esa parte es supremamente importante. No podemos dejar eso al lado y salir cada vez a la calle. Entonces, en este tiempo de cuarentena, dedicar un buen tiempo estudiando la Biblia, estudiando Mateo, la doctrina, la forma que Jesús hacía discípulos, para crear un deseo fuerte en la vida de cada discípulo. Creo que en Juan, Jesús hablaba de un versículo que decía, los que guardan mis enseñanzas realmente son mis discípulos. Pues no podemos guardar las enseñanzas si no conocemos las enseñanzas. Es una invitación a enseñar bíblicamente qué es en la Biblia, y podemos hacer eso ya así como estamos hablando nosotros aquí, y eso puede ser en cualquier hora libre y hacer tareas y poner el énfasis en esa parte durante la cuarentena. Ok, Trevor, pues te agradezco muchísimo por tu tiempo. De verdad, vuelvo y lo reitero, has sido una de las personas que ha impactado mi vida. Bendigo tu vida, tu familia. Y bueno, yo creo que para terminar, te voy a pedir que nos guíes en oración y tal vez también si tienes algún mensaje para las iglesias de Cali, de Colombia, pues adelante. Ok, bueno, saludos y muchas bendiciones a mis mis queridos paisanos colombianos. Invertimos mucho tiempo en Cali, en Bogotá, y realmente es un lugar muy adentro del corazón. Y pues quiero animarles en cumplir esa gran comisión que Jesús nos dejó de hacer discípulos, no solo ahí en Cali como tus vecinos, pero también pensar en los que están en otros lugares del mundo, porque Jesús dijo hacer discípulos a todas las naciones, y faltan mucha gente todavía, muchos grupos enteros que no conocen a Jesús y están esperando un misionero para que vayan allá a compartir y hacer otros discípulos para hacer otros discípulos, y sigue la cadena. Entonces, ánimo en eso, y déjame terminar con una oración. Gracias, Señor, por el gran privilegio que nos has dado a conocerte. Tú eres nuestro Padre, y qué cosa especial ser tus hijos. Tenemos tantas cosas a favor de nosotros solo por ser tus hijos, pero también tenemos la responsabilidad, y pido una oración especial para todos que están escuchando, que Espíritu Santo, que seas tú tocando corazones para convencerles de la importancia de hacer discípulos intencionalmente, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines del mundo, empezando en Cali, en otras partes de Colombia y hasta el fin del mundo, Señor. Entonces, que seas tú tocando corazones para convencerles de la importancia y del compromiso que deben tener para cumplir la gran comisión. Gracias, Señor, por todo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Trevor, un abrazo y mándamele saludos ahorita a todos los chicos adimeros, que los guardamos y oramos por todos ustedes. ¿Vale? Dios los bendiga. Igual, un abrazo para ustedes y estamos en contacto. Dios te bendiga. Próximamente espero tener a Joan también hablándonos
de un tema muy, muy especial, que es el cuidado del alma. Por ahí le hice la invitación, vamos a ver cuándo Sí, podemos cuadrar. amén, amén. Gracias. Bueno, Dios te Adiós. bendiga. Chao.